te bendiga. En este día voy a compartir una hermosa palabra contigo. Espero que me acompañes. Vamos a ubicarnos en Éxodo 18, desde el versículo número 1. Dios siempre provee la solución. Dice: oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió. Y a sus 2 hijos, el uno se llamaba Gersón, porque dijo: forastero he sido en tierra ajena. Y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo: el Dios de mi padre me ayudó. Porque y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer, vinieron a Moisés en el desierto, donde estaba acampando junto al monte de Dios. Y dijo a Moisés: yo, tu suegro Jetro, vengo a ti con tu mujer y sus 2 hijos con ella. Y Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó y lo besó, y se preguntaron el uno al otro cómo estaban, y vinieron a la tienda. Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que habían pasado en el camino, y cómo los había librado Jehová. Y se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel al haberlo librado de mano de los egipcios. Dice: y Jetro dijo: bendito sea Jehová, que os libró de mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron, prevaleció contra ellos. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios. Y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. Estamos estudiando acerca del liderazgo de Moisés, y déjeme contarle de que Moisés, el Señor le da una difícil tarea, pero si Dios le encomendó esto es porque vio en él capacidades y lo iba a instruir. Moisés saca del pueblo de Egipto, de la esclavitud, a la nación de Israel. Duró un periodo muy largo hasta encontrarse con su suegro Jetro. Recordemos que Jetro era un sacerdote. Y Jetro le dice: lo estás haciendo mal. Qué dura la palabra, ¿no? Dice: desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú los asuntos a Dios, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar y qué han de hacer. Además, escoge tú entre todo el pueblo varones de virtudes, temerosos a Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefe de millares, de centenas, de 50 y de 10. O sea, de miles, de 100, de 10, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo con todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y todo asunto pequeño podían ser resueltos en su mano.
Dice, y así aliviarás la carga sobre ti y llevarán ellos contigo. Y esto hicieres, y si Dios te lo demandare, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz en su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que dijo. Escogió Moisés varones de virtud, así como se lo había aconsejado su suegro Jetro, y colocó jefes por el pueblo sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y despidió Moisés a su suegro y éste se fue a su tierra. Dios siempre provee la solución. Cristo siempre provee la solución. Moisés era un líder indisputado, indiscutible, de una nación llamada Israel en su tiempo. Pero él no estaba ejerciendo con excelencia su liderazgo y para eso viene su suegro a darle estas directrices, donde Moisés escucha el consejo y lo coloca en práctica. Jetro vio la situación a través de los ojos de un líder y reorganizó la manera en que Moisés se ocupaba de las necesidades del pueblo. Él podía ver el agotamiento y mirar hacia el futuro. Podía ver que esta nación podría multiplicarse, podía crecer y a la final lo que iba a encontrar Moisés era agotamiento, era decepción, era frustración porque era un trabajo muy pesado para él. Jetro le recomendó a Moisés que seleccionara y preparara ancianos, es decir, líderes, para auxiliarlo en este duro trabajo. Podría entonces delegar a ellos asuntos más importantes. Jetro vio más allá, vio que Moisés no podía nunca realizar todo el trabajo de la manera que lo estaba haciendo. El método que estaba utilizando Jetro no era el indicado, no estaba ejerciendo esa autoridad con excelencia. Y a veces Dios coloca a nuestro alrededor personas que ayuden y que impulsen nuestro liderazgo o nos ayuden en momentos o situaciones difíciles para colocar una orden y buscar una salida. Vamos a estar desarrollando 5 puntos muy importantes que podemos extraer en este texto. Dice el número 1, Jetro corrigió. Lo podemos ver en los versículos 17 y 18 cuando le dice que lo estaba haciendo mal. ¿Por qué? Porque él vio de manera diferente que Moisés. Jetro podría ver que aun si Moisés fuera capaz de continuar con su método de liderazgo, no duraría para siempre. La población crecería y también su frustración. Jetro analizó y estudió su situación y vio que las cosas iban a empeorar en un futuro antes que mejorar. Él dijo textualmente, desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo porque el trabajo es demasiado. Primer punto, hubo una corrección. Versículo 17 y 18. Segundo punto, Jetro le dio dirección. ¿Por qué? Porque vio más allá de lo que podía ver Moisés. Lo podemos ubicar en los versículos 19 y 20. Cuando Jetro habló con Moisés y vio la gran población de hombres israelíes, debió de haber observado que habían tremendos dones ocultos en esas personas. Probablemente ya Jetro ya había hecho una inspección, había evaluado el trabajo y las personas que se encontraban allí al mando de Moisés. Porque dijo a Moisés que escogiera líderes entre ellos que ventilaran la mayoría de las inquietudes. Jetro vio el talento y los recursos disponibles y le aconsejó a Moisés que los utilizara. Punto número 2, Jetro le dio dirección a Moisés. Punto número 3, Jetro diseñó una estructura, diseñó un plan. Alguien cuando te corrige o una persona te quiere dar algunas ideas, siempre te da un plan y una salida.
Dice en el versículo 21 y 22. Vamos a ver cuál fue ese plan que Jetro le propuso a Moisés. Dice que ¿por qué le propone esta estructura? Porque veía más allá de lo que podía estar viendo Moisés. Dice, parece que veía dones y su nivel de liderazgo, porque dijo a Moisés que pusiera a los líderes y escogió sobre grupos de 1000, de 100, de 50 y de 10. Obviamente esta distribución estaba basada en los dones y habilidades de dichos líderes. Al que tenía capacidades mayores se le daba mayor responsabilidad, pero al que tenía menos capacidad se le daba lo que podía abarcar. El plan funcionó porque la tarea no fue dividida equitativamente. No todos tuvieron partes iguales en esta gran responsabilidad, sino que todo se basó en cada una de sus capacidades y lo que podían hacer. Esa fue la estructura y el plan que Jetro le proveyó a Moisés. Punto número 4. Jetro brindó su apoyo porque vio más profundamente que Moisés. En el versículo 23 dice así: así aliviarás la carga sobre ti y la llevarán ellos contigo, y esto hicieres, y si Dios te lo demandare, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz en su lugar. Número 5, Jetro proveyó la confianza. Lo podemos ubicar en los versículos 24 hasta el 27. Dice, y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que dijo. Escogió varones de virtud entre todo Israel y los puso por jefes sobre el pueblo. Y los despidió a su suegro y se fue a su tierra. Moisés escuchó el consejo de su suegro, lo colocó en práctica y vio resultados inmediatos. Podemos hacerle una aplicación y podemos decir que Jetro es un tipo de Jesucristo. ¿Cómo así? Dice la palabra que venid a mí los que estáis trabajados y cargados y yo los haré descansar. Es verdad que no existe líder perfecto y todo esto no solo aplica al liderazgo de personas o cuando tenemos a nuestro mando una administración de un liderazgo al frente de un grupo, sino también esto aplica al padre cabeza de hogar, a la mamá, al joven, a todos los que tienen alguna responsabilidad. Yo pienso que todo ser humano es un líder. Cada día tomamos decisiones, asumimos roles que nos hacen asumir una actitud de líder. Dice, y tomamos decisiones que como Moisés a veces no nos pueden estar funcionando o resultando. Y al tiempo nos puede conducir al fracaso y a la decepción. Dice, estudiando un poco en la parte médica y clínica, que está comprobado clínicamente que una preocupación crónica puede dañar el cuerpo humano. Imagínense esto. Quizás esto le podía estar afectando a Moisés o en un futuro podía suceder. Reduce la resistencia del cuerpo a la enfermedad. Afecta negativamente el sistema digestivo y el corazón. Y si afecta al descanso, puede producir desánimos y problemas emocionales. Cuando nos cargamos de muchas tareas o no encontramos cómo poder administrar lo que Dios nos ha entregado en diferentes áreas, independientemente si soy pastor, si soy maestro, si ejerzo algún liderazgo en X trabajo, Dios siempre provee una salida. Te regalaré varias perlitas en este día y quiero que me acompañes a darle un paseíto a la palabra. Y la primera perlita que te voy a regalar dice así. Esta fue una actitud que tomó Job y te aconsejo que puedas tomar esta posición para que te vaya bien. Dice, demuéstrenme en qué he fallado y me callaré la boca.
Esa fue la actitud de humildad que tomó Job cuando estaba en un tiempo de prueba, de angustia, y le decía a su alrededor y le decía a Jehová, su Redentor: muéstrame en qué he fallado, me callaré la boca y te escucharé. Dice, Dios siempre está dispuesto a hacer, ¿qué? A corregirte y a enseñarte. Nosotros también tenemos que estar dispuestos a dejarnos enseñar y corregir, porque a la larga la corrección trae frutos, frutos apacibles a nuestras vidas. Dice en Hebreos 12:7, si ahora ustedes están sufriendo, es porque Dios los ama. Esto es cuando ya entramos en ese proceso de que Dios ya enséñame. Y Dios nos está corrigiendo y nos enseña como un buen padre. Como si fueran sus hijos, así nos corrige el Señor. Porque no hay un padre que no corrija a su hijo. Leímos Hebreos 12:7. También dice en Salmos 16:11, tú me enseñaste a vivir como a ti te gusta. En tu presencia soy muy feliz. A tu lado siempre soy dichoso. Esto lo decía el salmista David. Y el salmista David era un hombre que Dios le decía, un hombre conforme al corazón de Dios. Tenía errores, en algún momento pecó, falló, se restauró, se levantó, pero en todo tiempo él tenía una virtud que yo pienso que Dios lo llamó el hombre conforme al corazón de Dios. En todas sus áreas consultaba a Jehová. Dice también, pon tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará. Dios te dará la estructura. Así como le dio estructura Jetro a Moisés, Dios te dará la sabiduría, la salida y te dará el diseño, cómo vas a aplicarlo a tu problema y a tu situación. Eso está en Proverbios 3, 5, 6. Dice también en Lucas 1:79, lo dice el mismo Jesucristo. Dice, Él salvará a los que viven en peligro de muerte. Será como una luz que alumbra en la oscuridad y guiará nuestros pasos por el camino de la paz. ¿Qué nos garantiza el Señor? La paz. La paz, ese gozo, el que sobrepasa todo entendimiento, cuando nuestros planes, nuestras situaciones están en las manos del Señor, déjeme decirle que hay paz. Y aún cuando hay dificultades, cuando hay pruebas, si sabemos que es Dios el que está llevando la batuta, aún hay seguridad en nosotros de que no sabemos por qué está sucediendo, pero sé que Dios está en control. Voy a hacer una oración, acompáñame, inclina tu rostro, involúcrate en esta oración conmigo y vamos a decirle a Jesucristo, a nuestro Salvador, que en medio de nuestras situaciones tome el control. En Jesucristo siempre está la salida. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias porque tú eres nuestro ayudador. Gracias porque tú nos provees a tu Espíritu Santo que nos da la salida, nos da la sabiduría, nos da el entendimiento. Él toma de ti y nos hace saber de ti, Jesucristo. Gracias, Señor, porque así como tú provees la salida, como Jetro ayudó a que la carga fuese ligera con Moisés, de igual manera tú, Señor, aligeras nuestras cargas, Señor, y nos dice, Señor, que si estamos cargados y trabajados, volvamos a ti, Señor, entreguemos nuestras cargas delante de ti y tú prometes en nosotros seguridad y tranquilidad. Gracias, Jesús, por Señor, a otras personas y queremos buscar lo que a nuestro oído le agrada, pero en esta mañana, en este día, Señor, te damos gracias porque tu palabra edifica nuestras vidas. Tu palabra nos enseña acerca de ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Siempre será un placer para mí compartir de las Santas Escrituras. Dios te bendiga. Se despide Yeneli Serpa.